La propiedad. Vamos primero con la introducción. En la siguiente explicación se mostrará cómo el mundo ha ido innovando y creando objetos a lo largo del tiempo, llevándolos a nuestra actualidad. Pero ¿realmente sabemos cómo llegaron esos objetos aquí? Bueno, uno de los principales elementos a tratar es el cristal, desde su evolución en el tiempo y cómo se ha convertido en lo que son. El primer acontecimiento histórico se da tras la caída de Constantinopla a manos de las tropas cruzadas, dejando una devastación total en la ciudad que marcó la historia occidental y a su vez provocó el desplazamiento masivo de las personas, en especial las que tenían oficios específicos, de los cuales se destacaron los vidrieros, que era una gran comunidad que se asentó en la próspera Venecia. Allí surgieron llegando a exportar cristal a todo el mundo, pero el gran salto generacional se da cuando el duque de Venecia los envía a una isla que llamaría Murano, donde tendrían todo tipo de libertades y este lugar se convertiría en un gran fortín económico. El invento que cambió al mundo fue idea de Angelo Barovier. Después de experimentar con todo tipo de materiales, Barovier tomó unas algas ricas en óxido de potasio, las quemó y mezcló sus cenizas con el vidrio fundido. El resultado fue un vidrio claro y transparente. El vidrio dejaba pasar la luz y permitía ver lo que había al otro lado, una característica de gran utilidad para las ventanas que conocemos hoy en día, pero tenía otra característica aún más importante: distorsionaba y doblaba la luz que lo atravesaba, en parte gracias a los experimentos del monje inglés Roger Bacon. Los vidrieros se dieron cuenta de que si fabricaban un vidrio transparente dándole una forma de lenteja, los objetos del otro lado del cristal se veían aumentados. Es decir, el vidrio se convertía en una lupa que permitía ver cosas que a simple vista a veces no podían ser observadas. Varios años más tarde, en algún lugar del norte de Italia, otro vidriero tuvo la idea de sustituir aquellas lupas gigantes por dos pequeños cristales redondos en forma de lentejas, de unos centímetros de diámetro y fijados en un arco de metal, para apoyarlos justo sobre la nariz. Y así se inventaron las gafas. A raíz de la forma de lenteja de los cristales, aquel nuevo invento, un nuevo aparato fue bautizado lentes. La democratización de la lectura tuvo una consecuencia inesperada. Muchísima gente se dio cuenta que no podía leer. Las gafas se convirtieron en un objeto de primera necesidad para millones de lectores. Y fue un negocio muy bueno para los emprendedores de aquella época. Y gracias a la invención de la imprenta, eh, aparecieron miles de fabricantes de gafas todo el mundo. El negocio de las gafas no ha parado de crecer desde entonces y se calcula que hoy en día genera unos 90 mil millones de dólares anuales. Pero la cosa no acabó con las gafas. A mediados del siglo XVI en Europa había infinidad de innovadores que experimentaban con las propiedades ópticas del vidrio transparente. En 1590, en un pequeño pueblo holandés, dos fabricantes de gafas llamados Hans y Zacharias Janssen colocaron dos lentes no de lado, sino uno detrás de otro. Después de cientos de pruebas, acabaron patentando un aparato que tuvo una consecuencia sobre el bienestar de la humanidad, aún más importante que las gafas, que se le conocería como el microscopio. Y casi 20 años después de haber inventado el microscopio, en 1608, el propio Zacharias Janssen, junto a otros ópticos holandeses, inventaría el telescopio. Muy buenas noches. Yo, Juan Diego Sosa, les va a hablar sobre un contrato histórico. Uno que hizo que China pasara de ser de los países más pobres del mundo a mitades del siglo XX a ser la segunda economía más poderosa de todo el planeta hoy en día. Se trata nada más y nada menos que el contrato adicional. Este capítulo nos lleva a la China de 1958, en la cual todo un país se moría de hambre a causa del plan económico y agrícola fallido del expresidente Mao Zedong. La situación económica y social del país asiático no está en su mejor momento, debido a la poca producción tanto de las fábricas como en las zonas rurales. Pero hoy nos centraremos en el caso de 18 familias de la aldea adicional, quienes arriesgaron sus vidas
para habilitar un sistema de contratación familiar actual. Entonces, ellos implementaron estas medidas ya que la gente del campo no tenía un incentivo para poder trabajar, ya que todo lo que producían iba directo al Estado, más no a las personas que hacían todo el trabajo. Entonces, sin un incentivo, las personas no podían producir, ya que todo iba para el Estado y no para la gente que producía. Entonces, literalmente tomaron decisiones independientes para poder tener un incentivo para trabajar, una razón para aumentar la producción y así ganar estabilidad económica. Ellos tomaron esta histórica decisión en el año de 1978. Mediante la firma de un juramento secreto, subdividieron la tierra en pequeñas parcelas familiares y prácticamente los edianos desafiaron la ortodoxia local implementada en todo el país. Entonces, mientras toda la nación de China moría de hambre, ellos prácticamente estaban creciendo económicamente y así ellos por su propia cuenta y sin deberle nada al Estado empezaron a producir en gran cantidad y todo lo que producían iban para ellos, más no para el Estado. Así tenían obviamente un incentivo para trabajar, a comparación de otras partes de China. El gobierno, al enterarse de esto, descubrieron el gran éxito que la decisión de estas 18 familias estaba haciendo. Obviamente, al ver que ellos tenían una gran estabilidad y de ver de prácticamente toda China estaba sumergida en la pobreza y el hambre, el gobierno decidió implementar estas medidas en todo el país, lo que obviamente generó un milagro económico que acabó con la pobreza y sacó del hambre a más de 700 millones de personas. Todo esto fue a causa del conflicto de la tierra, ya que en ese tiempo los campesinos estaban inconformes de que no se les pagaba nada, no tenían alimento, estaban en condiciones inhumanas y obviamente la gente necesita una razón, un incentivo para trabajar. Y a raíz de eso tomaron una decisión que transformó a todo un país entero. Yo les voy a hablar de las externalidades. En este caso hay productos sujetos en el cual los economistas llaman externalidades, que son productos que perjudican o benefician a terceros, los cuales pueden ser positivos y negativos. Un ejemplo de los negativos es la contaminación. Yo tengo un auto, el auto emite gas y ese gas llega a la atmósfera perjudicando mi salud. El problema a fondo de las externalidades es los productos normales, como el café, ya que el café tiene un precio, pero ese precio ayuda a recompensar el costo que constituye la producción. Y pasa lo mismo con los bienes de externalidades negativas, que también tienen un costo de precio, pero hay un problema, que también tienen un costo adicional que terminan pagando personas que no intervienen en su producción, es decir, terceros. Además de que como la contaminación perjudica la salud, la persona se enferma, entonces tiene que pagar sus medicinas, un doctor, y nunca se le recompensa por ese perjuicio que ya tuvo. La solución para el problema de las externalidades es primero imponer cuotas, es decir, en el auto colocar que las autoridades coloquen cierta cantidad de autos que puedan en esos momentos poder movilizarse. Segundo es regular o introducir actividades que regulen o disminuyen los bienes con externalidades, es decir, pico y placa. Y tercero, colocar impuestos para las actividades que causan externalidades. A conclusión, así colocar, prohibir o regular o colocar impuestos para la solución de las externalidades siempre pasa por la intervención del Estado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Martínez y hoy les vengo a explicar sobre el capítulo de Teorema de Coase.
El teorema de Coase es uno de los aportes más significativos de la teoría de la elección pública al ámbito académico. Esta señala que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son ceros, la negociación entre ambas partes conducirá a la asignación óptima de recursos en el mercado. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta conclusión. Hay quien cree que las externalidades no son en realidad un problema de precios, sino de derechos de propiedad, y que para solucionarlo no hace falta la intervención del Estado. Economistas críticos encontraron rápidamente inconvenientes al teorema de Coase y señalaron en parte correctamente que a menudo es muy difícil que las partes implicadas en la disputa de una externalidad puedan negociar fácilmente. Pero, ¿cómo pueden coordinarse y negociar los millones de ciudadanos que resultan perjudicados por una empresa que contamina un río o por los coches que contaminan una ciudad? Los críticos de Coase dicen que dicha imposibilidad de negociar hace que, si bien el teorema es bonito y elegante, en la práctica resulta poco útil. Fracasos del mercado 2. Bienes públicos. Son productos que no son rivales y no excluyentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, eso significa que todos lo pueden obtener. Cuando un producto puede ser disfrutado por mucha gente simultáneamente, se dice que no es rival. Un ejemplo es la radio. Excluyente, que todos lo pueden comprar. Messi no puede obligar a las personas a que no vean sus goles, ya sea en la cancha o por televisión. Por eso se dice que no son excluyentes, porque no tuvieron que pagar. Los economistas sugieren que el sector público es el indicado para producir y suministrar bienes públicos, ya que el privado cobra dinero para el que quiera tenerlo, pero claramente las personas no pagan ese dinero. En conclusión, la falla de mercado de los bienes públicos es que las personas prefieren pagar a la empresa pública para obtener sus productos, para no pagarle a la privada. Y la privada lo que hace es subir sus costos. Y así surge una triada, lo que hace que la empresa privada suba sus costos de servicios. Tercera falla del mercado, los bienes comunales. ¿Por qué los atunes se están extinguiendo pero los pollos no? Respuesta rápida, los atunes son un bien comunal. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que tanto el pollo como el atún son bienes rivales. No porque se peleen entre sí, sino que, por ejemplo, si yo estoy usando ese bien, tú no puedes usarlo al mismo tiempo que yo lo estoy usando. Eso significa que sean rivales. Pero la diferencia entre los dos es que el pollo es exclusivo, o sea, es excluyente, mientras que el atún no. Resulta que cuando tú compras un pollo, a ti te toca ir a la tienda y comprar el pollo. Tú haces necesidad de un tercero que te venda el pollo para tú poder obtenerlo. En cambio, el atún, tú puedes ir a pescarlo al mar. Válido. Eso es lo que significa que sea excluyente o no. Ahora, cuando hablamos del pollo, sabemos que el pollo vive en la granja y es el granjero quien decide qué pollo sacrificar ese día y qué pollo no sacrificar ese día. Entonces, el granjero sabe que el pollo que él no sacrifique y no venda ese día, él puede venderlo al día siguiente. En cambio con los atunes no sucede esto. Es bastante más complicado. Resulta que cuando tú eres un pescador y tú vas y pescas atunes, si por ejemplo hay 500 atunes en el mar en ese momento y tú pescas 300 al día siguiente, y cuando vuelves por los 200 que tú no pescaste el día anterior, lo más probable es que esos 200 peces que tú no te llevaste ya no estén, porque tú no eres el único que pesca, hay más personas que también pudieron haber venido y llevarse esos peces. Es por eso que a los pescadores no les interesa mantener existencias, y es lo que está llevando a que los atunes se extingan. ¿Cómo se llama esto en economía? Esto en economía se llama la tragedia de los bienes comunales, que en pocas palabras es la extinción, desaparición de un bien comunal. En este caso, el atún. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? No hay solución exacta. Se puede mitigar. ¿Cómo se mitiga? Hay unos impuestos y una cantidad máxima de atunes que las personas pueden pescar por barco en un año.
Pero pues, repito, es una forma de mitigar el impacto, no es que realmente lo detenga. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo lo detenemos? Bueno, eso nos lleva a la conclusión de este capítulo 9 de la propiedad. Todos podríamos solucionar este problema y muchos más si supiéramos a quién le pertenece cada qué. O sea, si el Estado nos dijera a nosotros qué nos pertenece a cada uno. Por ejemplo, si tenemos un pedazo de mar y toca repartirlo entre 4 personas, lo ideal es que la división sea igual. No podemos tener un mismo espacio para los 4, porque entre los 4 nos vamos a obstaculizar. Es por eso que necesitamos que nos digan qué nos pertenece a cada uno. Fin. Eso fue todo. Muchas gracias.